Entonces, unidad del programa, 5. Nota de cátedra, donde están desarrollados estos contenidos, nota de cátedra número 3. Gustavo. Esto es un cambio de... Bueno, nosotros vamos adaptando el programa a las condiciones de dictado y creemos, como le explicó Silvia, que este tema que estaba dentro del núcleo de la teoría del consumidor la vamos a agregar a partir de este año en el orden dentro de lo que es más la teoría de los mercados, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, este concepto es clave. Yo en lo personal soy bastante pesado, por decirlo de alguna manera, con la importancia de tener este concepto y de saber que los grandes decisores económicos también lo tienen muy presente. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora que vimos relaciones de oferta y de demanda, relaciones pero en términos absolutos, y relaciones establecidas en función de las dos variables claves, que son precios y cantidades. Lo que es recontra importante ver no es las variaciones que ya sabemos cómo son. En la demanda ya sabemos que son variaciones inversas. Si una variable sube, llámese precio, las cantidades bajan y viceversa. Y en la oferta sabemos que estamos frente a una variación de tipo, a una relación de tipo directo. O sea que variaban en el mismo sentido. ¿Y se acuerdan con qué? Bueno, no me voy a anticipar, pero lo importante, no, cuando ya sabemos las reacciones de qué tipo son, lo importante es saber la magnitud, la intensidad de esas reacciones, qué tan fuerte reaccionan las variables frente al cambio de la otra variable del análisis. Entonces, nosotros repasamos que en la clase anterior vimos los determinantes de la demanda. Había un determinante que tenía un rol distinto porque formaba parte de la función. Era la variable, era el que estaba dentro de la demanda, que era el precio del bien o servicio. Y después habían otros determinantes que, fíjense, están planteados, y no casualmente, en dos grupos. El primer grupo, ingreso de los consumidores, precio de los bienes sustitutos y precio de los bienes complementarios, eso lo vamos a estar viendo continuamente porque van a formar parte de la teoría del consumidor y son, está mal dicho, pero son los tres determinantes que para la teoría le siguen en importancia a la consideración del precio del bien. Los que vienen después también son súper importantes, pero fíjense que ya están centrados varios en la parte subjetiva. Por ejemplo, los gustos y preferencias ya son una cuestión subjetiva, al igual que las expectativas. No es subjetiva, es objetiva. El tamaño de la población y la estacionalidad tiene componentes objetivos y subjetivos. Pero bueno, entonces, hecha esa distinción, nosotros vamos a ver el concepto de elasticidad, tanto respecto de el precio del bien, o la elasticidad precio, como respecto de los otros determinantes mencionados en segundo orden. ¿Y se acuerdan con qué disparador dejamos la última clase? Bueno, Silvia, dale. Bien. ¿Se acuerdan que el otro día les habíamos dejado un interrogante, ¿no? Y que vamos a tratar de poder descubrir ese interrogante o darle las herramientas para esa pregunta que les habíamos dejado el otro día. Que, ¿se acuerdan que teníamos el almacenero o el carnicero vendiendo carne y él se preguntaba si le convenía o no le convenía subir el precio de la carne? Porque también sabemos, y recién se nos dijo Gustavo,
que por la ley de la demanda había una relación inversa. A mayor precio, menor cantidad demandada. Pero acá la elasticidad, vamos a ver si los convencemos, va a ayudar a responderle ese interrogante. Es decir, sabemos que si subimos el precio va a bajar la cantidad demandada, pero la elasticidad nos va a permitir responder, ¿sí? Y que Gustavo también se los adelantó ya, esa pérdida que voy a tener en cantidad vendida, ¿será mucho o será poco? Y hay mucho o poco, no es 1 kilo menos de carne. ¿Será mucho o será poco? La respuesta, depende, ¿no? Depende. Entonces, esa es la importancia. 1 kilo o 1 peso es mucho si es en el precio de un caramelo, pero en el precio de un automóvil también puede haber subido 1 peso. Y uno diría, bueno, pero no subió nada. Entonces, ¿por qué los caramelos subió mucho? Uno dice, qué barbaridad, ¿cómo han subido los caramelos? 1 peso más me cobraron. Y cuando va a comprar un auto, si subió 1 peso, casi ni se da cuenta, digamos. Diría, no subió nada, y sin embargo subió 1 peso. Entonces, ¿por qué 1 peso en un caso es muchísimo y en el otro caso no es nada? Entonces, depende. Entonces, esa es la importancia que Gustavo les dijo al comienzo, digamos, de que ahora nos van a interesar estas cuestiones relativas, ¿no? El depende. Ahora vamos a ver depende de qué. Y uno diría, depende, parece, del precio anterior de los caramelos y del precio anterior que tenían los autos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Nosotros ya sabemos algunas cosas. Nosotros sabemos que si cambia el precio de un bien, la cantidad demandada disminuirá o aumentará. Bueno, acá está suponiendo que el precio aumentó, no sé por qué, típico de argentino, digamos, suponemos que la única variación que puede tener el precio es subir, ¿no? Disminuirá poco o mucho, ¿no? Si cambia la renta, sabemos que el consumo del bien aumentará, después vamos a ver que depende también, pero mucho o poco, ¿no? Y si cambia el precio de un bien sustituto complementario, sabemos que va a afectar, digamos, el consumo del bien, pero de vuelta la pregunta es, ¿será mucho? ¿Será ese peso como ocurrió con el caramelo? ¿O será un peso con respecto al precio de un automóvil? Entonces eso nos lo va a ayudar a responder cuando entendamos el concepto de elasticidad precio de la demanda, elasticidad renta o elasticidad de ingreso, en el caso de la segunda pregunta, y elasticidad cruzada, en el caso de la tercera pregunta. Ahora vamos a ver si los convencemos, si aporta algo al pobre carnicero conocer la elasticidad precio de la curva de demanda a la cual él se va a enfrentar. Yo acá tengo, ustedes no me hagan caso en los comentarios que yo hago y hablo sola. Está bien. Bien. Pero bueno, mientras Silvia está planteando esto, fíjense que nosotros tenemos que en nuestras decisiones diarias, consciente o inconscientemente, estamos ejerciendo opciones por bajar mucho o poco las cantidades, pero mucho o poco es en función de lo que cambió el precio. Y hay veces que nos damos cuenta que, por ejemplo, nos aumentaron los precios. ¿Y por qué compramos casi lo mismo? Y esto genera un montón de aspectos que la teoría nos tiene que ayudar a entender. ¿Y saben qué? Los grandes decisores económicos, llamemos las empresas, los tienen muy, muy presentes a la hora de direccionar nuestras pautas de consumo. Nosotros no nos damos cuenta, pero todo el tiempo el concepto de elasticidad va a estar jugando. Entonces, ahí veíamos que la elasticidad la podemos abordar respecto de 3 variables. Respecto del precio, que tal seguramente es el abordaje principal, respecto de la renta o ingreso y respecto de los otros bienes. ¿De qué otros bienes? De los otros bienes relacionados. ¿Relacionados cómo? Relacionados dentro de la función de consumo, es decir, bienes complementarios o bienes sustitutos. Entonces, esto es... Estoy por haber tocado las cosas. Bueno, esto se dan cuenta de que no está todo guionado, digamos, ¿no? O sea, está hecho así
a medida que nos va ocurriendo. Entonces, acá vamos a tener las tres elasticidades: elasticidad precio de la demanda, elasticidad renta o ingreso y la elasticidad cruzada. Pero fíjense que acá hay una palabrita que es con qué fuerza, con qué intensidad, ¿no? Esto, un peso, lo que les decía Gustavo recién. ¿Por qué a veces cambian los precios y ni nos damos cuenta? ¿Y por qué a veces cambia un precio y nos damos cuenta, ¿no?, que ha cambiado y disminuimos el consumo de un bien? Entonces acá es también cómo reacciona, con qué fuerza, con qué intensidad reacciona. Siempre es la cantidad demandada. Siempre a nosotros nos va a interesar con qué fuerza reacciona la cantidad demandada frente a ese estímulo de la otra variable. Es decir, cómo reacciona la cantidad demandada cuando cambió el precio del bien, cómo reaccionó la cantidad demandada cuando nos cambiaron la renta, cómo reaccionó la cantidad demandada de un bien cuando varió el precio de otro bien sustituto o complementario. Entonces siempre es la reacción que tiene la cantidad demandada frente a esa otra cosa que está cambiando, esa otra variable, para no decirle cosa, qué efecto tiene ese cambio de la variable precio, renta o precio de un bien sustituto complementario respecto a la cantidad demandada de un bien. Y acá está, y ahora sí lo voy a, porque me estaba marcando algo, acá estaba la pregunta que dejamos el otro día, ¿no?, que se hacía este pobre carnicero. Quiere subir el precio, ¿no? Él sabe que por la ley de la demanda, si sube el precio de 2 kilos, va a pasar a vender 1 kilo, o 1 tonelada, si no quieren ponerle 1 kilo, para ponerle un poco más. Entonces, ¿le va a convenir o no subir el precio? Es lo que se va a preguntar. Y nosotros, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Nosotros le decimos que quien va a poder ayudarle a este carnicero a responder ese interrogante es conocer la elasticidad precio de la demanda. No va a ser el chapulín colorado, digamos, va a ser la elasticidad precio de la demanda de la carne vacuna. Entonces, ¿qué decisión toma? ¿Le convendrá o no le convendrá subir el precio? Ahora vamos a ver, en función del concepto de elasticidad, y lo vamos a tratar de responder, si realmente le conviene o no le conviene. Bueno, Gustavo, me parece que acá empieza elasticidad precio de la demanda, ¿no? Vamos a ayudarle a través de este concepto, a ver si es cierto que le vamos a ayudar a responder a ese interrogante o esa inquietud que tiene el carnicero. ¿Querés acá? O bueno, acá se lo digo yo, después se lo decimos, no hice nada del otro mundo, que ya lo dijimos. Es la sensibilidad o el grado con que reacciona, la fuerza, la intensidad, la cantidad demandada frente a las variaciones en el precio de un mismo bien. Y acá está lo que Gustavo al inicio empezó a darles a entender que era importante, que es la variación porcentual o relativa de la cantidad demandada respecto a la variación porcentual o relativa del precio. Y Gustavo nos va a responder por qué tiene que ser la variación porcentual o relativa de la cantidad. ¿Por qué no hago precio varió 1 peso, cantidad, o en el anterior, el precio subió 100 pesos y la cantidad bajó 1 kilo? O sea, eso es lo que decía la tabla anterior. ¿Por qué tiene que ser variación porcentual o relativa? Porque si nosotros miramos, nosotros no podemos hacer una relación directa. 100 pesos 1 kilo, porque los pesos los consideramos en función de la cantidad que figuraba en el precio. Entonces el precio en realidad pasó de 500 a 600 pesos, ¿sí? Entonces 500 a 600 pesos son 100 pesos, de 2 kilos a 1 kilo. Pero fíjense dónde juega el depende. De 500 a 600 pesos, la carne, ¿cuánto subió? ¿Sí? Y ahí, para los que pueden hacer las cuentas mentalmente, ven que subió 100 pesos, es decir, subió un 20%. Pero la cantidad consumida, que era 1 kilo, ¿1 kilo respecto de cuánto? De 2. ¿De 100 kilos? No, de 2 kilos. Entonces, la cantidad bajó un 50%. El precio subió un 20% y la cantidad bajó un 50%. Ahí es donde tenemos que razonar.
porque ese, desde el punto de vista, ¿cómo fue la reacción? Fue más que proporcional. Las cantidades reaccionaron más que proporcionalmente a los cambios de precio. Y ese es el concepto de elasticidad. No interesa 100 contra 1, sino interesa 20% contra 50%. Que si uno lo piensa esto, en términos sin porcentuales, pareciera ser que el cambio en el precio es mayor, si uno mira 100 pesos y un solo kilo pareciera ser que es justo lo contrario, digamos, ¿no? Que reaccionaron más el precio que la cantidad. Y como recién les dijo Gustavo, el precio varió solo un 20%, subió un 20%, y las cantidades, aunque son un solo kilo, representan el 50%. Y acá, explicarles y ahí vemos, más paradójico, digamos, todavía. Ahí tenemos el caso más didáctico, que es simplemente para una explicación, ¿no es cierto? Acá vemos que las relaciones son siempre uno contra uno, entonces nosotros decimos la elasticidad es como se comporta de una manera casi constante, sube uno, baja uno, sube uno, baja uno. Pero fíjense en los extremos que pasa. El precio, acá, de 1 a 2, subió el 100%. Y las cantidades, pero las cantidades bajaron 1, parecería que fue igual, pero no. Las cantidades bajaron de 4 a 3. En realidad, las cantidades bajaron un 25%. Entonces vemos, el precio subió el 100% y las cantidades solo bajaron un 25%. Reaccionaron menos que proporcionalmente. Pero en la misma función de demanda, esas relaciones pueden ir cambiando. Y a eso tenemos que estar atentos nosotros como consumidores y estar recontratentas las empresas cuando nos venden los bienes o cuando nos ofertan los bienes. Ese concepto de saber cómo vamos a reaccionar, qué tanto nos vamos a espantar frente a los cambios de precio o qué tan tolerantes vamos a ser frente a los cambios de precio, está implícito el concepto de elasticidad. Y hay veces que lamentablemente no nos va a quedar otro remedio. Bueno, después vamos a ver qué tiene que ver con esa palabra. Bien. Y acá, ¿se acuerdan? La teoría económica utiliza las matemáticas y las matemáticas utiliza fórmulas. Y las fórmulas tienen determinada estructura conceptual. Y ahí Silvia les planteó, y ya que hay signos raros, Silvia, explícaselo. Esta es la fórmula, ¿sí? Cuando nosotros tengamos que calcular la elasticidad precio, por ejemplo, de este carnicero para darle una respuesta, vamos a usar entonces una fórmula matemática. ¿Qué cosas raras tiene, por decirlo de alguna manera, estas dos barras, por ejemplo, que están acá? Que la van a encontrar solo en la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener en cuenta estas variaciones, tanto variación, que es el delta Q, y delta P, eso significa variación de la cantidad y variación del precio. Lo vamos a tener en cuenta sin considerar su signo, es decir, a nosotros no nos va a importar, porque nosotros ya sabemos que si la variación de P es positiva, si el precio subió, por la ley de la demanda, la variación de Q, ¿cómo va a ser? Negativa, ¿no? O sea, disminuyó, subió el precio de 500 a 600 y la cantidad bajó de 2 a 1, o sea, relación inversa. Entonces, como esto siempre va a ser, si este es positivo, delta P es positivo, ya sabemos que delta Q va a ser negativo y viceversa, si baja el precio, o sea, si delta P fuera negativo, delta Q sería positivo. Este artilugio, si no, nos daría siempre la elasticidad precio de la demanda negativa, que es mucho más difícil de analizar, diríamos de alguna manera. Entonces, este artilugio, esta magia que hace la matemática, nos pone estas dos barras de valor absoluto. ¿Qué significa? Que consideremos delta Q y delta P, ¿sí?, sin tener en cuenta su signo. O sea, ese signo que era negativo acá,
directamente lo vamos a considerar como positivo. Lo van a encontrar en algunos libros que otra forma de hacer este artilugio que permite la matemática es considerar los signos y después multiplicar por el -1. Entonces, menos por menos también me va a quedar positivo. Resumen, siempre la elasticidad precio de la demanda va a dar un valor mayor a 0, o sea, un valor positivo. ¿Por qué nos va a dar siempre un valor positivo? Porque en su fórmula de cálculo consideramos valores absolutos, o la multiplicación por el -1 si no queremos usar las barras de valor absoluto. ¿Está? Entonces, acuérdense eso porque es importante en los cálculos, ¿no? Si a uno en un verdadero falso le dan un valor de elasticidad precio menos 1,5, automáticamente ya sabemos que esa opción no es correcta, digamos, ¿no? Tenemos que ya buscar en una elección múltiple, por ejemplo, si son 6 y hay 3 que tienen valores negativos, automáticamente ya sé que esos 3 no los tengo ni que analizar, digamos, ¿no? Pero recuerden que es solo para la elasticidad precio, por favor. Esto queda grabado, pero bueno, no importa, vamos a decirlo de una manera bastante rústica, ¿no? Lo que nos interesa cuando estamos analizando el concepto de elasticidad es quién le gana a quién. Si el numerador le gana al denominador, esto va a dar mayor que 1. O sea, las variaciones son más que proporcionales a los cambios de precio. Si el denominador le gana al numerador, va a dar, obviamente, un valor menor que 1. Por eso le decía a Silvia, el signo no importa, importa quién gana, ¿no? Las variaciones, lo que pasó con las cantidades o lo que pasó con los precios. Entonces, el número alrededor de... Dale, dale. Y acá tienen una forma que antes, bueno, se hacía en el pizarrón, digamos, cómo se calcula para que ustedes aprendan a calcularlo o puedan hacer después los ejercicios que tengan para calcular, digamos, ¿no? Tienen la misma tabla que les mostramos recién. Dijimos acá el precio cambia de 1 en 1 y la cantidad cambia de 1 en 1, siempre en relación inversa, ¿no? Si el precio subió, de 1 pasó a 2, la cantidad bajó de 4 a 3. Y acá está la forma de cálculo, fíjense. Variación de Q. ¿Cuánto varió la cantidad? Y de 4 a 3, 1. ¿Cuál era la cantidad que se demandaba previo al cambio de precio, cuando el precio era 1? Y se demandaba 4. ¿En cuánto varió el precio? Y subió 1, o sea, 1. A nosotros nos interesa esa variación absoluta, 1. ¿Y cuál era el precio anterior del cambio? 1. Entonces, 1 sobre 1, y acá está lo que les estaba diciendo recién Gustavo. Pero acá, digamos, esto del 25%, del 100%, esto está expresado 0, si lo multiplico, si lo expreso en por ciento, lo tengo que multiplicar por 100. Entonces, 0,25 es lo mismo que decir 25%. Entonces, la cantidad cayó, bajó el 25%, pero el precio subió el 100%. Es decir, la cantidad reaccionó, el numerador, ¿sí?, es más chico que el denominador. Entonces, ¿quién ganó? Y ganó el cambio de precio, diríamos. Es decir, la cantidad reaccionó ante la variación de precio. Podemos ver que en algunos no reacciona, pero normalmente diríamos hay la relación inversa. La cantidad demandada reaccionó, pero no reaccionó mucho, reaccionó menos que proporcionalmente, en una proporción menor a ¿qué? A lo que le ocurrió al precio, que recontra aumentó, por decirlo de alguna manera, porque aumentó el 100%. Entonces la elasticidad da en este caso 0,25. Ahora vamos a ver qué significa, digamos. Por ahora ya sabemos que la cantidad demandada reaccionó al cambio de precio, pero reaccionó no mucho, diríamos, reaccionó menos que proporcionalmente que quién, siempre hay que decir con respecto a quién, y al cambio que experimentó su precio. Pero ¿qué pasa? Gustavo le va a explicar, ¿qué pasa cuando el precio cambia de 2 a 3? Y ahí vemos que cuando el precio cambia de 2 a 3, fíjense, nosotros antes podíamos hacer el razonamiento al revés, pero siempre volvemos a la situación original, ¿no? El precio, ¿qué pasó con el precio? Antes era
2 y ahora pasa a ser 3. El precio, en realidad, cambió 1, pero ese 1 respecto del 2, fíjense, era un 50%. Y las cantidades eran 3 y ahora son 2. Entonces, ese 1 sobre el 3 es un 33%. Entonces vemos que en este caso las cantidades reaccionaron menos que proporcionalmente frente al cambio de precio, pero un poco más que en el ejemplo anterior. Entonces, eso lo tenemos o lo podemos ir analizando paso a paso a medida que vamos avanzando en el tratamiento de la fórmula. ¿Y acá? Y ahora, y ahí, ¿qué pasó ahí? Las relaciones parecería que siguen siendo 1 a 1, pero acuérdense que nosotros cuando tomamos la decisión no es que vamos haciendo la tabla, estamos frente a una de estas decisiones, o a la roja, o a la azul, o a la negra. Entonces vemos, si estamos en el último segmento del análisis de la tabla, vemos que el precio subió 1, pero ya no era 1 sobre 1, era 1 sobre 3. Entonces el precio subió un 33%. Y las cantidades que ya venían disminuyendo, fíjense, las cantidades variaron de 2 a 1. Las cantidades variaron en un 50%. ¿Y acá qué pasó? Acá el numerador le ganó al denominador y dio un resultado mayor que 1, es decir, el cambio en las cantidades fue mayor en términos porcentuales o relativos que los cambios en los precios. Es decir, las cantidades acá, mirándolo en ese punto, reaccionaron mucho. Entonces vemos que las cantidades, según donde las estemos abordando, pueden variar muy poquito, pueden variar un poco o pueden variar mucho. Entonces vemos que la curva de demanda en su trazado tiene distintos tramos, digamos, en sus tramos tienen distintos niveles de elasticidad. La elasticidad no es... Dale. No, y decirle... No, yo te voy a hacer una pregunta ahora, ¿no? Yo que sé algo de matemática, supongamos, sería, digo, esto es una recta, Gustavo. O sea, y la pendiente de una recta, ¿sí?, que mide el grado de inclinación, digamos, de esta recta de demanda, es constante, es decir, sería variación de P sobre variación de Q, siempre daría 1 en términos matemáticos la pendiente de esta recta. ¿Por qué la elasticidad, este cálculo que usa la economía, ya que usa tanto la matemática, por qué no se le ocurrió usar elasticidad como si fuera pendiente de la recta y nos hubiese dado siempre 1, ¿no? Que es lo que se pregunta esta carita que está acá. Pero entonces, digamos, ¿qué vemos acá? Dos cosas, que es distinta en cada uno de los puntos de la curva, cuando yo había aprendido en matemática que la pendiente era igual a lo largo de toda la recta, ¿no? ¿Por qué la elasticidad no es lo mismo que la pendiente de la recta de la demanda? Tendríamos muchas menos complicaciones, sería en el cálculo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de responder, ¿no? La pendiente a lo largo de la recta, en este caso, es igual 5 y 5 era 1, mientras que la elasticidad precio de la demanda, acá es 0,25, acá es 0,66, acá es 1,50, es decir, en cada uno de los puntos de la curva de demanda tiene valores distintos. Es decir, ¿por qué? ¿No? Acá lo tienen aclarado, el no grandote ahí, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda no es igual a la pendiente de la recta de demanda. Fíjense, lo que nos muestra la pendiente de una recta, ustedes lo vieron en matemáticas, la pendiente de una recta es constante. Si entramos en una sutileza mayor y vemos que es a 45 grados, decimos que la pendiente, como era el caso de la tabla,
es constante en 1. Sube 1, baja 1. ¿Y por qué la elasticidad no tiene que ver con esa relación constante de la pendiente? Porque como ustedes son muy jóvenes, pero como decía un cantante, Alejandro Sanz, no es lo mismo 1 si lo considero sobre 4, o 1 lo considero sobre 1, o 1 lo considero sobre 2. Entonces, volvemos a estos dos conceptos. No es lo mismo y depende. Tenemos que analizar, tenemos que analizar la elasticidad siempre en términos comparativos. No me sirve decir varió 1. El precio, me subieron 10 pesos. 10 pesos es mucho o es poco. Depende de qué estoy comprando. Si me subieron 10 pesos, una barrita de cereal es mucho. Si me subieron 10 pesos, el precio de un par de pantalones no es nada. ¿Sí? Porque esos 10 pesos porcentualmente no significan nada. Y lo mismo cuando bajamos las cantidades. Uy, ahora consumimos una menos. ¿Y cuánto consumía antes? Y consumía 20 kilos de carne por mes. Y ahora estamos en 19 kilos. No es lo mismo que decir, antes hacíamos un asado familiar y consumíamos 5 kilos y ahora consumimos solamente 4 kilos. ¿Se dan cuenta? Siempre el concepto de comparativo, relativo, porcentual. Eso es lo que nos muestra la fórmula de elasticidad. Y es lo que le plantea Silvia acá. Por pasaje de términos, transformamos la fórmula y vemos que queda una parte, ¿sí? Representando las variaciones en términos absolutos. Los 1 a 1, los 2 a 1. Y la otra es cuánto eran las variables y es la que le da idea de porcentual de relativización de cambio en términos comparativos. No sirve medir muchas variables en economía en valores absolutos. 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, ¿fue bueno, fue malo? Depende el 1 con respecto a qué, el 2 con respecto a qué. Y eso es lo que nos da el concepto de elasticidad. Bien, ahí lo único que tienen indicado acá, que también lo tienen en la nota de cátedra, lo único que hicimos acá es la fórmula esa que les habíamos dicho hoy, nada más que la expresamos de otra manera. Las dos variaciones por P sobre Q. Ya hicimos los pasajes ahí. Esto que está acá, variación de Q sobre variación de P, si uno lo mira rápidamente, dice es parecido a la pendiente, porque la pendiente es variación de P sobre Q. Pero está dado vuelta, serían. En términos matemáticos, es la inversa de la pendiente. O sea que ya en principio, si a mí me preguntan, la elasticidad de precio de la demanda es igual a la pendiente, y ya digo, tengo que decir no, en principio ya es la inversa de la pendiente. O sea, ya estoy mal. O sea, ya es la inversa. En el caso del ejemplo anterior, parece que no pasa nada porque de última da 1, así que seguiría dando 1, pero es la inversa de la pendiente. Y para colmo, ¿sí? La pendiente es un concepto absoluto. Acá estoy en un concepto de términos relativos. Entonces, aparece que a su vez la inversa de la pendiente está multiplicado por este P sobre Q, que es la forma de poner esos dos puntos, el P inicial, el precio inicial, y la Q inicial, o sea, la cantidad inicial, que es la que me permite relativizar o porcentualizar. Entonces, en principio, no rotundamente. No, porque es la inversa de la pendiente, y para colmo, como es un concepto relativo porcentual, lo voy a tener que multiplicar por ese P y ese Q que me indican el precio inicial y la cantidad inicial. Bien, o sea que ya me la respondió. No es lo mismo, parece. Me tendré que haber convencido. Bien. Acá tenemos de vuelta la formulita, volvemos a recalcar esto que es importante, que es lo que estamos diciendo, digamos, el concepto relativo o porcentual. Fíjense, P y Q ahí, precio y cantidad inicial, o sea, la anterior al cambio. ¿Por qué? Porque eso me permite indicar si ese peso es respecto a 4 pesos o si ese peso era respecto a 2 pesos. Y
acá tenemos la otra fórmula y nuevamente eso, precio y cantidad inicial, aparece en esta fórmula. Cualquiera de las dos fórmulas da exactamente lo mismo. Esta forma de cálculo que para colmo dio distinto en cada uno de los puntos de la curva, es una forma de calcular la elasticidad, no es un tipo de elasticidad, una forma de calcularla, se llama en el punto, porque este P y este Q es un precio, que es el precio anterior, y la cantidad inicial, o sea, la cantidad anterior al cambio. Pero, por si éramos pocos, hay otra forma, porque si me dicen que es esa una, ¿habrá otra forma? Gustavo. Sí. Hay otra fórmula, y es, ustedes dirán, esta fórmula es para complicarnos después los prácticos y los parciales. Pero razonemos por qué puede haber otra fórmula. Porque nosotros decimos, cuando el precio era 1, por ejemplo, o cuando, no pongamos siempre 1, cuando el precio era 5, bueno, acá tenemos la fórmula, así que Silvia me llevó ahí. Sí. Cuando el precio es 1, yo tengo 4 cantidades. Y quiero analizar qué pasa cuando el precio pasa a 2 y tengo 3 unidades. Esa variación de 1 del precio, lo tengo que tomar. ¿Cuál es el precio que tengo que considerar? El precio antes de la modificación, antes del aumento, o el precio después del aumento, porque los dos argumentos son válidos. Convencionalmente, en la fórmula de cálculo, en el punto, siempre el valor de referencia es el valor original o el valor al inicio. Pero otros pueden decir, pero también tiene tanta entidad considerar el valor después de la modificación, porque el precio, estamos analizando qué pasó cuando era 1 y cuando era 2, podemos tomar como referencia el 2. Y entonces, desde un punto de vista matemático más sofisticado, digamos, tomémoslo en ese intervalo que va de 1 a 2. Entonces, esto es como una solución bastante salomónica y consideramos un promedio. ¿Sí? En lugar de tomar 1 o tomar 2, lo que correspondería es tomar 1 más 2 dividido 2. ¿Sí? Que queda 1,5. Y con las cantidades pasa exactamente lo mismo. Si la tomamos en la versión de cálculo más simplificada, elasticidad en el punto, tomamos el valor original, 4. Si queremos hacer un cálculo un poco más fino, decimos, consideramos los dos valores. 4 más 3 dividido 2, y eso nos da 3,5. Y acá quedaría una sutileza que pueden encontrar en la fórmula, que algunas fórmulas, estos dos que están abajo, que son el denominador del denominador, a veces no aparece porque, ustedes ya lo habrán visto, cuando vieron fracciones, que se multiplican los medios y los extremos, esos dos se pueden simplificar. Pero como los pusimos nosotros, porque conceptualmente queremos dar la idea del promedio. Pero ustedes dicen, en la fórmula no lo encontramos. ¿Modifica? No modifica nada. El cálculo sigue siendo el mismo. Pero matemáticamente es totalmente válido y neutro simplificarlo. Entonces, ¿por qué se llaman el arco? Porque en realidad estoy sacando la elasticidad promedio de este pedazo, de este arco de la curva de demanda. Si esto en lugar de ser una recta fuera una curva, digamos, quedaría como un arquito, digamos, ¿no? Entonces, en lugar de sacar, ¿se acuerdan que en la anterior nosotros habíamos puesto un resultado para este punto, un resultado para este punto, porque eran cálculos en el punto, y ahora decimos, bueno, la elasticidad, no sé si está bien, promedio, la elasticidad de ese pedazo de la curva, de ese arco, es 0,43. O sea, ahora vamos a ver qué significa, porque hasta acá hemos encontrado números, parece que algunos, todos positivos, los que hemos encontrado hasta ahora, siempre porque estamos, acuérdense, con este artilugio de valores absolutos,
pero a veces parece que algunos son menores a 1, otros mayores a 1, o sea que hay una distinción, ¿no? Si el numerador le gana al denominador o si el denominador le gana al numerador. Bien. Y acá está esta distinción que Gustavo nos va a explicar, o sea, ¿para qué hacemos tanto lío, ¿sí?, para encontrar distintos valores si representan o no distintas cosas, digamos? Porque si no, nos ahorraríamos bastante de dolores de cabeza. A ver. Acá llegamos al terreno principal, que es al terreno de las conclusiones, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirvió calcular la elasticidad precio? Para saber si estamos, en ese caso puntualmente, frente a una elasticidad precio. Y acá viene la clasificación. La elasticidad precio se puede clasificar en elástica, en unitaria o en inelástica. Entonces, ¿qué significa elasticidad precio elástica? Significa que la cantidad demandada varía en mayor proporción que la variación que experimentó el precio. Que la variación fue muy sensible. ¿Y cómo nos damos cuenta que la elasticidad es elástica? Porque dio mayor que 1. Para el ejemplo dado, era el caso que daba 1,5. Se puede dar, y es simplemente digamos, una clasificación teórica, porque es muy difícil que haya una coincidencia tan directa, que las cantidades varíen en la misma proporción que los precios. Entonces, esto no es decir, varió 5 y varió 5. Es decir, varió el 5% y varió el 5%. Entonces, el resultado matemático de una elasticidad precio unitaria es igual a 1. La variación relativa porcentual de las cantidades son igual a la variación relativa en los precios. Y el último elemento es cuando las cantidades varían en menor proporción que la variación relativa de los precios. Entonces vemos que la elasticidad nos mostró un caso de poca sensibilidad. Eso se llama elasticidad precio inelástica, y nos damos cuenta que estamos frente a eso cuando la elasticidad precio da menor a la unidad. Entonces siempre el valor, el pivot alrededor del que gira nuestro análisis es la unidad. Mayor que 1 elástico, el numerador le ganó al denominador, la variación en la cantidad le ganaron las variaciones de precio. Elasticidad unitaria, empate, son iguales los cambios en el numerador que en el denominador. Situación 3, variación de menos que proporcional, el denominador le ganó al numerador, un caso de poca sensibilidad y elasticidad precio menor a la unidad. Tal vez este sea el caso que hay que analizar, o que su análisis requiere otras características cuando vemos los impactos sociales que puedan tener las elasticidades muy inelásticas. Pero esto simplemente es decir, fíjense, esto nos muestra la teoría y habrá que tener en cuenta política económica con esta teoría. Y claro que sí. Después vamos a ver un caso que es paradigmático. Se lo dejo pensando. Fíjense acá que aparecen dos situaciones extremas, ¿no? ¿Y qué significan dos situaciones extremas? Que una variable cambia y la otra no. ¿Cómo puede ser eso, Silvia? A ver. Bien. Acá tienen, entonces, las otras eran elástica, inelástica y unitaria, pero acá hay una que es perfectamente inelástica, cuyo valor de elasticidad precio es 0, o perfectamente elástica cuando el valor de la elasticidad precio da infinita. Entonces, ¿cuándo es perfectamente inelástica? Es como un resorte, digamos.
Perfectamente inelástica significa que el precio reacciona, o sea, el precio sube, por ejemplo, y la cantidad es como que yo quiero estirar el elástico, o sea, estiro el elástico, pero no reacciona. Es decir, la cantidad demandada no reacciona ante los cambios de precio. Por ejemplo, acá está puesto el ejemplo de un remedio, ¿no? O sea, tengo que tomar una dosis para el corazón, rigurosamente, por una enfermedad crónica, se demanda la misma cantidad independientemente del precio. Es decir, si el precio baja de la droga para el corazón, el enfermo de corazón no va a duplicar la dosis. Y si sube el precio, lamentablemente, por eso, bueno, están todas las regulaciones por parte del Estado, de que las tienen que reconocer las obras sociales, que sí o sí las tiene que dar el Estado en algunas enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque la persona sí o sí lo debe tomar. Ahora vamos a ver por qué, digamos, ¿no? O sea, por qué, digamos, es necesario, como les decía Gustavo recién, la intervención de la política económica, ¿no? O del Estado en particular. Y después hay otro caso, que es lo contrario, es decir, es perfectamente elástica. Es decir, es como que tengo un resorte, pero que no tiene ningún tipo de... O sea, cualquier movimiento en los precios, la cantidad demandada, por ejemplo, si subo el precio, no vendo nada. Es decir, de vender 10, de golpe subí un peso y no vendo absolutamente nada. Es decir, ¿qué pasó? Es decir, la cantidad demandada es infinitamente sensible, totalmente sensible a las variaciones de precios. Y ese caso, como lo dice ahí, lo vamos a desarrollar más profundamente, o es una característica fundamental de las empresas que actúan en mercados de competencia perfecta. Es decir, hay tanta competencia en el mercado, todos vendemos lo mismo, no sé, en una feria están todos vendiendo tomates, todos los vendemos 50 pesos, y a mí se me ocurre decir, mis tomates los voy a vender a 60, porque soy yo, digamos. Y de golpe que vendía 100 kilos en la feria, de golpe no vendo nada, y no subí tanto el precio del tomate. De 50 lo subí a 60, o sea, subí un 25%, un 20% el precio del tomate, ¿no? Entonces es perfectamente elástica, absolutamente, totalmente sensible a los cambios de precio. Ahora vamos a ver un poquitito más adelante por qué nos da cero y por qué nos da infinito, ¿no? En términos de vuelta, con el auxilio de la matemática es la que nos hace dar cero y nos hace dar infinito. La otra es la explicación económica, ¿no? O sea, ¿qué significa económicamente que dé cero? ¿O qué significa económicamente que dé infinito? Pero lo vamos a demostrar que matemáticamente da cero y da infinito. Acá les pusimos, ¿sí?, algunos ejemplitos para que podamos ver el cálculo, ¿sí?, cómo se calcula, para que cuando tengan que hacer los cálculos ustedes no estén perdidos. Yo les explico este, vos le explicás el otro. Precio de la leche por litro y cantidad demandada por semana. De vuelta, nuestra fórmula, ¿sí? En la cabeza, nuestra fórmula. Variación porcentual o relativa de la cantidad sobre variación porcentual o relativa del precio. Acuérdense, porcentual o relativo. No nos interesa si cambió 20 pesos, ¿qué? 20 respecto a qué precio tenía la leche antes, y dejé de consumir una unidad respecto a cuántos litros consumía por semana antes del cambio de precio. ¿No? Si hacemos entonces variación de la cantidad, 1, porque de 4 pasa a consumir, de 5, perdón, pasa a consumir 4. ¿Respecto a qué? A la cantidad que demandaba antes, 5. ¿Cuánto varió el precio? 20. ¿Pero me interesa el 20 así solo? No, me interesa 20 respecto a el precio que tenía antes del cambio la leche, 50. Entonces es 1 sobre 5, la cantidad demandada varió un 20%, por expresarlo en forma porcentual, mientras que el precio subió un 40%. Es decir, la demanda de leche reaccionó, pero menos que proporcionalmente. Es decir, ¿quién le ganó? Le ganó el denominador, le ganó el precio. No, o sea, el precio subió, y acá está en flechitas, un 40%, y la cantidad, al ser un bien de primera necesidad, por ejemplo, ahora vamos a ir adelantando, cayó, pero poquito, digamos. Es decir, que vamos a aguar la leche, es un chiste negro. Vamos a dejarle acá un tema para razonar en el próximo episodio, digamos, ¿no? O más adelante. La pregunta acá sería, vamos a suponer que esto sea, en lugar de 5 y 4, sean 5 millones y 4 millones de litros, y que estemos mirando
o que la que esté mirando esto es la Serenísima, la fábrica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y cómo le fue a la Serenísima con ese aumento de precio? No le vamos a dar ninguna pista. Ahí están todos los datos. Pero fíjense cómo el concepto de elasticidad es clave. Así que, Bueno, ¿y con para el los que atún? tienen, ¿Le va a convenir bien, subir el precio del atún? A y la campañola. sí, a la campaña, bueno, vos compras bueno, yo compro. No, la campañola justamente iba a ser La un marca, no, comentario. bueno. Eso, fíjense que eso Hace 10 también años es que no compro un campañola. un concepto de elasticidad, ¿no? Todas estas cosas nos pasan en el día a día. Fíjense qué pasó acá. La latita de atún subió de 100 a 150, ¿sí? Y yo qué me hacía hacer, yo no, porque no sé cocinar, lo confieso, pero nosotros que hacíamos en casa 4 tartas de atún por mes, o sea, una por semana, ahora hacemos una sola por mes. O sea, comemos una sola latita de atún. Entonces vemos cómo el atún aumentó bastante, y sí, aumentó bastante. ¿Cuánto subió? Subió 50. ¿50 respecto de qué? Respecto de 100. Subió 50%. Pero la cantidad se desplomó, ¿sí? Se desplomó de 4 a 1. La variación en la cantidad, ¿cuánto fue? 35%. De 3. 3, pero respecto de cuánto? 3 de 4. Compré una lata ahí para tenerlo si alguna vez me hago un arroz. Entonces vemos que la elasticidad nos dio mayor que 1. Es decir, respondió muy sensiblemente a los cambios de precio. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasó? ¿Y tiene algo que ver eso? Fíjense, ¿hay alguna relación entre la leche y el atún? Son dos bienes de consumo, pero no son dos bienes que tienen el mismo nivel de importancia en una dieta alimenticia. Y ni hablar de, si hablamos de la juventud, ¿no? de los menores, ¿no? Que la leche es un alimento insustituible. Bueno, y acá lo que les mencionó Silvia, ¿no? Los artilugios de la matemática. ¿Por qué una demanda puede ser perfectamente elástica? Los casos totalmente extremos son difíciles de verificar en la realidad, eso lo aclaramos. ¿Por qué? Porque acá se puede demandar distintas cantidades a un mismo nivel de precio. Y eso lo vamos a ver en más detalle en el análisis de las empresas. Pero, ¿qué pasó acá? Fíjense, el secreto está ahí. Es perfectamente elástica, porque el precio no cambió, cambió solo la cantidad. Entonces, el delta P, delta es la letra griega que representa variación, la variación del precio fue cero. Entonces, cualquier cociente con el denominador cero da como resultado infinito. Entonces vemos el caso de la elasticidad perfectamente elástica. ¿Por qué es perfectamente elástica? Porque no varió el precio. La variación de una de las variables, en este caso, la variación de... Bueno, ahora cambiamos. No, sí, espera que vuelvo para atrás, dale. Eso demuestra que Silvia es más rápida que yo, ¿no? Va. Bueno, vemos que no hubo variación de una de las variables, entonces una de las variaciones fue cero. Y en el caso que viene ahora, que ya lo vieron, ¿qué pasó, Silvia? La cantidad no varía, el remedio que tiene que consumir, digamos, esa persona, no varía la cantidad,
pero sí puede variar el precio. O sea que acá lo que está constante es la cantidad. Entonces me va a quedar variación de Q, la variación de la cantidad, delta Q, es 0. Acá me queda 0 en el numerador, y cualquier numerador que es 0 dividido cualquier número da 0. Es decir, la cantidad demandada no reacciona ante las variaciones de precio. Acá, fíjense que en el anterior era el precio no cambiaba, acá el precio subió, pero la cantidad es la que no puede variar. Ni subir la cantidad de consumo del medicamento cuando el precio baja, ni bajar la cantidad de consumo del medicamento cuando el precio subió, como en este caso. Por ejemplo, si fueran los medicamentos. Bueno, acá nuevamente seguimos insistiendo en lo mismo, digamos. Ustedes dicen, bueno, pero vamos, Ahora, dicen volvamos uno para atrás, que Vale. vamos, esto no nos va a servir para muchos Uy, no, años. espera, ya me perdí yo. Tranquilos, ¿eh? No, era simplemente un ejemplo que ¿En este que un no, en ese perfectamente inelástico. Fíjense, hay algo hoy que es perfectamente inelástico, que no importa el precio, pero hay que consumir 2 unidades. Y no me hago el misterioso, pero pensemos que es la vacuna del COVID. Se necesita dosis 1 y dosis 2. Entonces puede haber gente por las 2 dosis dispuesta a pagar cualquier precio. ¿Sí? Ese es un caso de demanda inelástica. Si dejáramos actuar al mercado, se puede disparar el precio a las nubes, porque hay gente que va a decir lo pago lo que sea para tener la tranquilidad. Entonces vemos que ahí el mercado, en un caso de elasticidad perfectamente inelástica, no puede intervenir y es necesario la asistencia del Estado. Después lo vamos a ver. Pero ahí tenemos un caso como esa 0 reacción a los cambios de precio también se puede verificar en la realidad. Hoy tenemos el caso de la vacuna, es un caso totalmente explicable de demanda perfectamente inelástica. Por eso no lo puede solucionar el mercado. Claro. Y acá ustedes dirán, bueno, o sea, siguen insistiendo, es lo que deben estar pensando el momento cuando miren esto, en que descubramos que es importante, parece, porque fíjense, acá hay un cálculo de ciertas investigaciones del valor de la elasticidad a precio de un montón de productos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sacados de este libro. Entonces dice, para algo debe servir, digamos, ¿no? No creo que sea simplemente para descubrir que los automóviles, fíjense, 1,14, elástica, la cantidad reacciona más que proporcionalmente a la variación de precio. Pero acá abajo, alimentos y petróleo, 0,12, menor a 1. O sea, es inelástico todos los que están acá abajo. Entonces, simplemente es para calcular, o sea, simplemente es para decir, estos son elásticos, estos son inelásticos, o hay otra utilidad de saber el valor de la elasticidad de algunos productos en particular. Fíjense acá, están justo en este momento que estamos grabando, la pelea por parte de los estudiantes universitarios para que les den, ¿sí?, el TEG, ¿no? O sea, les den digamos, el subsidio de la provincia para el transporte colectivo. ¿Y por qué, diría uno, no? O sea, ¿cómo lo puedo defender como estudiante de que es necesario que el Estado provincial, en este caso, a través de un subsidio nacional también, nos pague algo o todo nos reconozca el boleto de colectivo? Y porque fíjense, acá hay un estudio que también es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el subte, y acá también hay otra distinción que ahora la vamos a ver, el subte en el corto plazo, es decir, sube mañana el subte, ¿sí?, y es inelástico, o sea, la cantidad demandada de boletos no va a variar mucho, le va a ganar el aumento de la tarifa. Después dice que a largo plazo se hace un poquitito más elástico, ¿no? El colectivo, si sube mañana, ¿y en qué se van a subir? Hay que subirse al colectivo, digamos, no queda otra. Pero en el largo plazo, quizá dentro de una semana, 2 semanas, encontremos un compañero que también va en el auto, entonces podemos compartir, no sé, algo puede pasar, y es un poco menos inelástica. Sigue siendo una demanda inelástica, es decir, que acá, ¿quién le gana? Por eso que decía Gustavo, y gana el denominador, parece siempre, o sea, gana la variación de P, nos gana respecto a la variación de Q, ¿no?
no sé acá. Bueno, acá tienen también, puede ser un caso interesante, las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas. Nuevamente, hay estudios que dicen que las alcohólicas son inelásticas, pero que depende de la bebida. Pero acá, de vuelta, las azucaradas son elásticas. Y uno dice, bueno, pero ¿qué interesa? O sea, ¿qué sería elástica? Que gana el numerador al denominador, ¿no? Es decir, gana la reacción que puede llegar a tener la cantidad frente a la variación de precio, le gana a la variación de precio que experimente ese producto. Y fíjense que acá nuevamente aparece un cartelito, dice, ¿qué tendrá que ver que sean elásticas con los impuestos, digamos? O sea, ¿cómo pasamos de una Coca-Cola a los impuestos, digamos? Esto es una locura, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo sé que las bebidas azucaradas son elásticas, más todo esto del exceso de lo que se llama calorías vacías, de cómo uno, no sé, si toma una gaseosa de 600 centímetros cúbicos, miren la cantidad de cucharadas de azúcar que consume, bueno, etcétera, etcétera, y genera obesidad, todas las cuestiones de diabetes y todas las cuestiones de salud, fíjense, si logramos subir el precio, quizás a través de cobrarle un impuesto a las bebidas azucaradas, la cantidad, ¿sí? Porque acá le está ganando el numerador, la reacción de la cantidad consumida lograría bajar mucho. Entonces, sería un buen desincentivo al consumo lograr que aumente el precio de esas bebidas para que las personas dejemos de consumir, en la medida de lo posible, bebidas azucaradas. O sea, que parece que para algo sirve, no sabemos muy bien todavía, ¿no? Pero si hay tantos cálculos, por algo debe ser, digo yo, no sé, es algo que sea por simple especulación científica. Sí, dale. No. Tienen aplicaciones concretas. Esto simplemente, fíjense, la teoría nos da un montón de herramientas de razonamiento. ¿Sí? Economía positiva. ¿Sirve para algo? Y ustedes me dirán para probar el parcial. No, eso es muy relativo. Sirve para tomar políticas económicas. Y sobre todo en el caso de los bienes con demanda muy inelástica, que la gente no puede reaccionar dejándolo de consumir, como los remedios, la leche, etc. Entonces vemos, teoría económica nos da la base para la política económica. Y ahí es lo que apareció y les plantea a Silvia en el caso de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, se discute mucho sobre el impuesto al champán, sobre el impuesto a ciertas bebidas suntuosas. ¿Por qué? Porque pueden ser prescindibles y pueden ser un instrumento de recaudación para el Estado. Pero si le ponemos el mismo impuesto a la leche, ya es otra historia. Acá tienen otro caso, la demanda de los quesos, que todo lo hemos también... Pasando rápido esto porque nos da hambre. Nos da hambre y nos da... Fíjense nuevamente los cálculos que hay, que es elasticidad precio inelástica, ¿no? Y más de uno lo hemos experimentado, como los quesos suben y sin embargo uno sigue, digamos, no sé si seguirá siendo inelástica, digamos, ¿no? Pero sigue consumiendo, digamos, ese bien en particular. Bueno, los cigarrillos, si alguno fuma, también lo debe haber experimentado. La demanda de cigarrillos es inelástica y también durante la pandemia, en el primer momento que faltaron los cigarrillos, la gente llegó a pagar, no sé, 500 pesos por un atado de cigarrillos. Altamente inelástica porque está unida a una cuestión de adicción, digamos, entonces obviamente las personas pagan lo que sea, digamos, o dentro de sus posibilidades con tal de conseguir el cigarrillo. Y deben ser uno de los bienes con mayor componente impositivo también. Vieron todo el sellito que está ahí. Bien. Entonces, seguimos dando vuelta y no les explicamos, digamos, o sea, lo primero que les va a explicar Gustavo ahora es por qué, digamos, algunos bienes, de qué depende que un bien sea muy inelástico o más elástico, es decir, cuáles son los factores o los determinantes, en este caso, de la elasticidad precio de la demanda, es decir, de qué factores depende que un bien sea más elástico que otro. Acá dice por el tipo de necesidad que satisface el bien y nos va a explicar Gustavo por qué eso. Nosotros ya veníamos
sembrando un poco las explicaciones de pistas, ¿no? De pistas, ¿no? Así como vimos, no hay que confundir, nosotros vimos los determinantes de la demanda, otra cosa distinta es hablar de los determinantes de la elasticidad precio de la demanda. Entonces, ¿de qué depende que un bien tenga demanda más elástica o más inelástica? Depende de la necesidad que satisface y dónde lo estemos situando. Y acá tenemos el caso extremo, el caso más paradigmático, el caso que nos sirve más de ejemplo, que es el caso de los medicamentos. Los medicamentos, y que es uno de los casos que merece más atención desde la política económica, porque los medicamentos en su gran mayoría son imprescindibles. Entonces, la gente no le queda otra alternativa que consumirlo aún a los mayores niveles de precio. Y fíjense lo que es paradójico también. Cuanto más, y este es un tema que el mercado le cuesta explicar y demuestra lo despiadado que son a veces las reglas del mercado por sí solas. Un tema que nos tenemos que preguntar es ¿por qué los remedios de las enfermedades más graves son los que salen más caros? ¿No? Y ese es un tema. ¿Cuáles son los remedios más caros que existen con valores totalmente prohibitivos para la gente? Los anticancerígenos y los para determinadas enfermedades como el SIDA. Y nosotros decimos, capaz los laboratorios gastan más plata en desarrollar una aspirina que eso, porque hay una cuestión de consumo imprescindible. Entonces, la necesidad, a mayor necesidad, mayor inelasticidad. Entonces vemos, ahí hay una relación directa entre los cambios, la elasticidad, la inelasticidad concretamente, y el tipo de necesidad. Que también lo vimos, de alguna manera, con la leche y el atún. Pero hay una cuestión que puede neutralizar el bien de primera necesidad, que es cuando hay muchos sustitutos disponibles en el mercado. ¿Qué significa eso? Que el mercado es competitivo. Entonces, cuando yo puedo elegir entre muchas marcas, ninguna de las marcas se va a poder hacer mucho la loca con aumentos de precio porque yo voy y consumo la otra marca. Entonces vemos que, ¿qué pasaría acá? Si hubiera muchos laboratorios, estarían compitiendo entre ellos y los precios serían muy distintos. Volvemos al ejemplo de las vacunas. O sea, esta pandemia nos va a dar casos de estudio a montones, ¿no? Y acá tenemos otro. A medida que van apareciendo más países produciendo vacunas, los precios de las vacunas tienden a bajar. ¿Sí? Entonces vemos que a mayor cantidad de bienes sustitutos, mayor elasticidad. A mayor necesidad, menor elasticidad. O mayor inelasticidad. Después, ¿qué otro elemento juega? El elemento de qué tan protagonista, qué tanto ocupa ese bien en mi renta. Entonces vemos cuando un bien ocupa una parte de mis ingresos importantes, yo tiendo a hacerlo más elástico, reacciono más a los cambios de precio. Cuando el bien lo gasto una sola vez o es un gusto que me quiero dar cada tanto, uno reacciona menos al precio. Hay una banda de música que uno sabe que la puede escuchar cada tanto, y le dicen el precio es caro y las ubicaciones, uno dice, bueno, lo gasto una vez, pero las cosas de consumo diario uno las está replanteando todo el tiempo.
Y hay un tema que es para analizar también. Es, por ejemplo, ahí figuran los celulares. Si miro el celular ocupa una parte de mis ingresos importante. Pero un tema que hoy en día estamos viendo cada vez más, y yo le doy con ejemplos de mi vida personal, es que cada vez ocupa más lugar de nuestro sueldo lo que estamos pagando por el abono mensual del celular. Entonces, eso nos obliga a hacer esa demanda. No estoy hablando del aparato, estoy hablando de la factura mensual. No hace que ese bien ahora sea más elástico, porque estamos mirando todo el tiempo si nos conviene cambio de plan, cambio de compañía, cambio de... Entonces vemos lo que ocupa. Si es una cuestión totalmente puntual, un alfajor, un chocolate, digo, bueno, me doy el gusto y chao. Entonces vemos cómo eso, y existe un tercer determinante, un cuarto determinante, que se lo mencionó Silvia también implícitamente antes, que es el periodo de tiempo. El periodo de tiempo en economía, como en muchas otras actividades, con el tiempo las cosas se van ajustando o se van tratando de buscar nuevos equilibrios. Si hay un bien con demanda muy inelástica, que las empresas están cometiendo abusos, probablemente aparezcan nuevas empresas y ese bien se torne más inelástico por mayor cantidad de sustitutos. Entonces, el factor tiempo en economía, normalmente, si funcionaran las reglas de mercado, juega a favor, porque permite ajuste de mercado que va neutralizando los excesos muy evidentes que se van presentando. Muchos conceptos, pero... Y acá está lo que ustedes se preguntarán en este momento, digamos, ¿no? Es decir, nosotros les habíamos dicho a este carnicero que conocer el concepto de elasticidad-precio lo va a ayudar a tomar la decisión, así como sirve la teoría o estos elementos para tomar decisiones a nivel de un gobierno, por ejemplo, de poner o no poner un impuesto, también sirve para tomar decisiones microeconómicas. Entonces, es lo que está por tomar este carnicero, ¿no? Al final, ¿me conviene o no subir el precio de la carne? Es lo que está preguntándose desde el video anterior este pobre señor, ¿no? Y dijimos, ¿quién lo va a ayudar? Le dijimos, le prometimos que era conocer la elasticidad-precio, pero hasta ahora no pasa nada, sería. Entonces, esto es lo que él sabe, que si el precio lo tiene a 500, logra vender 2 kilos, si el precio lo sube a 600, la cantidad demandada baja 1 kilo, es decir, él hace el cálculo de elasticidad que aprendió hasta ahora, variación de Q, cantidad, va a variar 1 kilo, ¿cuánto vendía antes? 2 kilos, ¿cuánto va a subir el precio? 100 pesos, ¿qué precio tenía anteriormente o anterior al cambio de precio? 500, dice bien, me da 2, con todo lo que le dijimos mayor de 1 es elástico. Podría decir, le ganó el numerador al denominador, es decir, la cantidad reaccionó más que proporcionalmente. Pero, nuevamente, estamos con lo mismo, es decir, y lo vamos a tratar de resolver ahora. ¿Para qué me sirve, diría este pobre señor, conocer que la elasticidad precio de la demanda es elástica, bla, bla, ¿sí? Reaccionó más que proporcionalmente, la cantidad demandada, el numerador aumentó, la cantidad demandada aumentó, bajó el 50%, siendo que yo subí el precio, voy a subirlo al 25%. Bien, ¿pero para qué? ¿No? O sea, bueno, eso es lo que vamos a tratar de a ver si los convencemos, o lo convencemos a este pobre carnicero que lo tenemos desde hoy. ¿Cómo lo podríamos convencer en principio? Decirle, mira, hay una relación entre la elasticidad precio de la demanda, ese 2 que descubriste vos, y tu ingreso, el ingreso del empresario, que es lo que ustedes en contabilidad han visto que son las ventas. Nosotros acá en economía, en lugar de ventas, decimos ingreso total. El ingreso total es el precio al que va a vender la carne por la cantidad de kilos que va a vender. O sea, ya lo convencimos algo, digamos, al menos ahora descubrió que ese concepto teórico de elasticidad-precio de la demanda está vinculado con esa caja que tiene antes en la imagen, que es cuánto dinero le va a entrar por la venta. ¿Cuánto dinero le va a entrar por la venta? Ventas en contabilidad, ingreso total en economía. Pero, veamos,
¿Por qué? Lo podríamos convencer un poco más, y porque te va a decir la elasticidad cómo reacciona la cantidad demandada frente a las variaciones de precios. Seguimos dando vuelta en lo mismo. Por lo tanto, el ingreso total, tus ventas, lo que te va a ingresar a la caja, va a estar afectado, va a estar influenciado por cómo reaccione la cantidad vendida frente a los cambios de precio. Vamos a tratar de convencerlo. A ver si lo convences, Gustavo. ¿Qué pasa? No, fíjense, Sí, dale. fíjense, cuando quieran repasar esto, vayan al ejemplo ese de la Serenísima que le había dejado antes. Pero nosotros acá tenemos una situación que parece de difícil resolución, porque él sabe que si sube el precio le baja las cantidades, pero él quiere saber si le convino subir el precio y perder cantidades o no le convino. Y él sabe que si va a subir el precio, lo que ya sabe que le va a pasar es que las cantidades le van a bajar. Pero él quiere saber, ¿y los ingresos? ¿Qué onda con mis ingresos? Yo ya sé que la cantidad baja, pero se le presenta un signo de interrogación en los ingresos. Entonces ahí viene el concepto de elasticidad. Y yo les digo, si la cantidad sube, ¿sí? Perdón, si el precio sube, si el precio sube, sé que inexorablemente la cantidad baja. Y el producto de ese precio para cantidad, ¿por dónde va? Por la fuerza que... Ahí sirve la respuesta. Depende. Si uno tira para arriba en una ley física, ¿no? Si una fuerza es ascendente y otra fuerza es descendente, ¿para dónde va el cuerpo ese que está siendo tironeado? Para la que tira más fuerte. Entonces ahí viene el concepto de elasticidad. Si el precio sube y la cantidad baja, si la cantidad baja en mayor proporción, ¿qué sé que va a pasar con este ingreso total? En el ingreso total, en este caso, va a bajar. Pesó más la fuerza descendente que la fuerza ascendente. Entonces vemos que algunas subas de precio no me van a convenir porque me van a provocar pérdida de ingresos. Esa va a ser la cara del carnicero ahora que se enteró de eso, ¿no? En la cara del carnicero ahora que se Esto me pasaría si subo el precio, entonces, digamos. Va a tener menos ventas, menos ingreso en su caja, digamos, ¿no? Menos ventas, menos ingreso total en términos económicos. Pero, ahí está la respuesta para la Serenísima, contar. Claro. Fijémonos que depende del bien, depende de los determinantes, pero hay veces que el precio sube y la cantidad no baja en la misma proporción. Entonces, ¿quién fue más fuerte? ¿Lo que tiró para arriba o lo que tiró para abajo? Y fue más fuerte lo que tiró para abajo. Lo que tiró para arriba, perdón, lo que tiró más fuerte para arriba. Entonces eso provoca que el ingreso total suba. Y una cuestión que cuesta entender, y digo, vendo menos y me entra más plata en la caja y tengo más ingresos. ¿Cómo puede ser eso? Porque vendo mucho más caro. Vendo menos, más caro, a veces conviene que vender más a menor precio. ¿Y en qué caso es posible eso? Solamente con los casos de demanda inelástica. Por eso la elasticidad es mucho más gravitante que un simple concepto teórico neutro, digamos. Tiene muchas consecuencias. Lo que tienen acá, esperen que voy para atrás, última diapositiva. Ahí, está de acá. Bien,
Dice, siempre que aumenta el precio, el ingreso total de la empresa aumenta. La respuesta acá está la de Gustavo. Depende. Traten de no usar, o sea, el depende aclaramos que va de vez en cuando, digamos, ¿no? Porque Y depende. algunos lo usamos tanto que algunos lo usan para todo, pero no. Depende. ¿De qué depende? De este concepto que hemos visto, que es la elasticidad precio de la demanda. Si un bien es inelástico, yo subo el precio un 10% y como la cantidad demandada reacciona menos que proporcionalmente, como el caso que les dio Gustavo recién de la Serenísima, el ingreso total vende menos unidades, pero como el precio aumentó en una proporción mayor, su ingreso total crece. Si la demanda, voy a la anterior, no sé por qué cliqueo y pasa. Si es mayor a 1, o sea, si la demanda es elástica, yo aumento el precio del 10%, y la cantidad cae en más del 10%, es decir, le ganó el numerador en este caso, ¿no? O sea, es más potente lo que ocurre en el numerador, que es con las cantidades, que lo que ocurre en el denominador, que es el aumento de precio. Entonces, el ingreso total decrece. Y si fuera perfectamente elástica, ya sabemos que cae a 0 y por lo tanto el ingreso total, después lo vamos a ver eso cuando veamos competencia perfecta. Y por eso acá tienen el cartelito de la importancia, en el caso de los bienes inelásticos, de la política económica, nuevamente de lo normativo, de controlar, como en el caso de las vacunas, en el caso de los remedios, en el caso de los precios cuidados, ¿sí? ¿Qué hace, digamos, el Estado en base a esta inelasticidad para que no exista un abuso por parte de los empresarios en el aumento de precios? Porque conocen esto. Por eso es tan importante conocer la elasticidad precio, para las políticas económicas y para las políticas empresariales, ¿no? ¿Nos conviene o no nos conviene subir el precio? Al carnicero ya le dijimos que no se haga, digamos, el canchero subiendo el precio, porque le va a pasar que va a disminuir su ingreso total. Bien. Después hagan el calculito en la leche. Bien. Y dijimos que íbamos a ver 3 elasticidades. Elasticidad precio de la demanda, elasticidad renta o ingreso, es decir, vamos a ver ahora cómo reacciona la cantidad demandada de un bien, pero no ya frente a las variaciones en su precio, sino frente a las variaciones en la renta o ingreso del consumidor. Y acá, yo les doy la introducción, pues sigue Gustavo. En realidad, si uno entiende ciertas cuestiones básicas, es lo mismo, porque fíjense que es la sensibilidad, o cómo reacciona la cantidad demandada frente a variaciones. ¿Se acuerdan que antes era frente a variaciones en el precio del mismo bien? Ahora es frente al ingreso o renta del consumidor. Y nuevamente, no nos interesa. Si la renta nos aumentan la renta 1.000 pesos, uno diría, ¿te aumentaron mucho o poco? Respuesta, depende. ¿Depende de qué? ¿De cuál era la renta que yo tenía antes? Porque si yo antes ganaba 10.000 pesos, es un 10%. Pero si yo antes ganaba 100.000 pesos, es un 1%. Y si ganaba 1.000.000 de pesos, es el 0,01%. O sea, es nada. Entonces, al igual que en la cantidad, si yo compro una unidad menos, eso es mucho poco. Depende. Si antes compraba 2 y ahora compro 1, disminuye el 50%. Pero si antes compraba 100 unidades, disminuí nada más que el 1%. Entonces, variación porcentual o relativa de la cantidad demandada frente a la variación porcentual o relativa de la renta. ¿Bien? Entonces, si ustedes miran la fórmula de cálculo, estamos igual que antes. Hay un numerador que nuevamente, fíjense, variación delta Q, pero dijimos, delta Q no me interesa que es una unidad menos, sino respecto a la cantidad que había antes. Variación de renta, 1.000 pesos, respecto a la renta que tenía antes. Variación. Numerador es la variación porcentual o relativa a la cantidad, variación porcentual o relativa de la renta, que igual se puede expresar por pasaje de esta forma. Las dos variaciones, ¿sí?, multiplicado por la relación de renta sobre Q. Sí. Y si venían mirando antes, ¿no extrañan que falta algo acá? Yo me di cuenta que falta algo, pero no fue un error. Pero no, nada de esto fue un error. Exactamente. El tema que acá no tenemos valores absolutos, porque en la elasticidad de la elasticidad precio, sabíamos que la elasticidad precio de la demanda
nos iba a dar siempre negativa, entonces nos interesaba para dónde iba el cambio. Y no lo mencionamos, pero lo van a ver en los prácticos, la elasticidad precio de la oferta va a dar siempre positiva. Entonces, cuando hablamos de elasticidad precio, sabemos cómo reacciona una variable frente al cambio de la otra. Cuando vamos a elasticidad renta, acá la variación puede ir para un lado o para otro. Yo digo, si me aumentan la renta, si lo razonamos con un criterio lógico, decimos y analizamos la relación o la variación en las cantidades con variación en la renta, uno diría intuitivamente, gano más, compro más. Lo cual es cierto, pero gano, compro más del mismo bien. Entonces, cuando gano más, no sé si a un aumento de renta, no sé si voy a tener más consumo o menos consumo del bien que estoy analizando. Porque ahí el bien se puede comportar de distintas maneras. Y lo mismo los invito a razonar. Si gano menos, fíjense una cosa que hoy en día se usa hasta como chicana, hasta política, ¿no? Los sueldos están cayendo y uno consume menos de los bienes. ¿Y cuál sería la respuesta? De algunos. A la gente que tiene ingresos menores, de determinados bienes están consumiendo más. Entonces, si uno pregunta, ¿qué pasa con un bien? Vamos a decir un bien que lo mencionan mucho ahora, la polenta. Si me sube la renta, si me sube mi ingreso, ¿consumo más polenta o menos polenta? ¿Y cuál sería la respuesta? Y vale este gráfico que está acá. Depende cuánto estaba ganando. Si estaba en un nivel de bajos ingresos y mejoro un poco más los ingresos, como polenta más seguido. Entonces, consumo más polenta. Si sigo mejorando mis ingresos, probablemente desplace la polenta por algún tipo de fideo, algún tipo de pasta más rica. Entonces, ya cuando gano un poco más, entonces vemos que ya no es que la relación está cantada, hay una relación directa o inversa. La relación puede ser positiva o puede ser negativa. A un cambio de renta, a un aumento de renta, puedo consumir más o puedo consumir menos, y viceversa. Entonces acá hay que analizar cómo se está comportando el bien, en cada caso específico. Pero no hay un resultado predeterminado, no hay una relación predeterminada, como hay en los otros dos casos, que era caso elasticidad-precio, relación inversa, elasticidad-precio de la demanda, relación inversa, elasticidad-precio de la oferta, relación directa. Acá no sé cuál va a ser la relación. Pero, ¿y qué me muestra ese 0,4 y ese 1, Silvia? Bien, acá presten atención, fíjense, no hay valor absoluto, entonces, ¿qué pasó con la cantidad de 10 a 12 más 2? Por eso están puestos los signos ahí, para que vean que acá el signo, si fueran positivos no es necesario ponerlo, digamos, ¿no? Acá simplemente en términos ilustrativos. Aumentó en 2, por supuesto cantidad y renta siempre son valores positivos, porque no hay posibilidad de que existan cantidades ni negativas ni renta negativa, y la renta también es positiva, me dio 0,4. Pero acá, como les decía Gustavo recién, la renta aumentó y yo en lugar de consumir más del bien, dediqué parte de ese incremento de renta a consumir otros bienes más sofisticados, etcétera, etcétera, y dejé de consumir el bien. Fíjense que acá aparece el menos 4. Acá tengo que respetar los aumentos como positivos y las disminuciones como negativos. ¿Por qué? Porque la elasticidad renta, a diferencia de la elasticidad precio de la demanda, que por ese artilugio siempre daba positivo, acá puede dar valores positivos,
Y puede dar también, o puede, mejor dicho, dar valores negativos. Depende de cómo reaccione la cantidad demandada ante esa variación de la renta. No siempre, si uno pusiera, no sé, siempre que aumenta la renta, la cantidad demandada de los bienes aumenta. Depende. Eso no es absolutamente verdadero. Depende. ¿De qué depende? Y depende del nivel de renta, básicamente. Entonces, la elasticidad renta, así como la elasticidad precio, los resultados se interpretan diciendo que la demanda es elástica, inelástica, unitaria, o en los casos extremos, perfectamente elástica o perfectamente inelástica. Acá las cosas se llaman con otros nombres, serían, ¿no? A cada cosa por su nombre, ¿no? Al pan y al vino toro. Nada que ver. Si da negativa, como nos dio el 0,4, cuando aumentó la renta dejamos de consumir y nos fuimos a consumir otros bienes, se llaman bienes inferiores. Son bienes que se comportan en sentido contrario a lo que le ocurre a la renta. Si la renta aumenta, los dejo de consumir. Si la renta baja, aumenta su consumo. Mientras que bienes normales son bienes cuando la elasticidad renta da mayor a 0, un número positivo, son bienes cuyo consumo se comporta en el mismo sentido de lo que le está ocurriendo a la renta. ¿Sí? Si la renta aumenta, aumenta su consumo. Si la renta baja, disminuye su consumo. Y dentro de los bienes normales hay una subdivisión, digamos, porque hay bienes que aumenta la renta y yo aumento el consumo, pero no en una proporción, digamos, aumenta la renta el 50% y aumenta la cantidad consumida del bien, pero por ejemplo un 10% nada más. Se reacciona en una proporción menor. O sea, aumenta la renta, compro un poco más de yerba. Porque, qué sé yo, cambio el mate más seguido, sería. ¿Sí? Pero bueno, no es que me aumenta la renta un 50% y compro 70% más de yerba mate. Entonces, se llaman bienes normales o de primera necesidad. Cuando la elasticidad renta da entre un número positivo, obviamente, porque estamos dentro de los bienes normales, entre 0 y 1. La cantidad demandada aumenta ante los aumentos de renta, pero en una proporción menor a lo que le ha ocurrido a la renta. Y después están los bienes normales o de lujo. No sé, no iba nunca al restaurante y me aumentaron la renta solamente un 30%, y de no ir nunca, imagínense el cambio porcentual que representa de no ir nunca a ir una vez por mes. Infinitamente grande sería. Entonces son bienes normales de lujo. Bienes cuya demanda aumenta al aumentar la renta, pero la variación que experimenta la cantidad es más que proporcional. Me aumentaron la renta un 20% y de tener un solo par de zapatillas, me paso a comprar un par de zapatillas más. O sea, aumenté la cantidad de zapatillas uno en uno el 100%. Y sin embargo la renta me la aumentaron un 40%. Todos sueños, digamos, pero bueno, no está mal soñar de todas maneras. Y ahí viene de lujo y son las zapatillas. Sí, y sí. Y capaz que nos aumentan 7.000 pesos y nos compramos un par de zapatillas más que vale 15, 18, no sé cuánto salen. Bien. Y otra forma de visualizar a los bienes normales e inferiores, hay también, bueno, ahora se los va a decir también Gustavo, es esta curvita. ¿Qué es esta curva, Gustavo? Esta es una curva. Acuérdense que volvemos otra vez a pedirle ayuda a las matemáticas. Entonces las matemáticas nos permiten cuantificar relaciones, cuantificar variables. Las variables que salen de alguna fórmula las pasamos a una tabla y la tabla la pasamos a una representación gráfica. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra hacia dónde va el consumo de un bien cuando va aumentando la renta. Y esto se verifica, acuérdense, no siempre pasa, pero son los ejemplos representativos de la mayor cantidad de bienes. Entonces vemos que a medida que va aumentando la renta, uno de determinados bienes, uno va aumentando el consumo, pero a partir de cierto umbral de renta, el consumo de los bienes puede empezar a disminuir. Y esto nos lleva a los profesores nos llevan a hacer preguntas tramposas, ¿no? Y desde el punto de vista del razonamiento nos lleva a entender mejor nuestras pautas de consumo. Entonces, la pregunta tramposa es, ¿qué ejemplo de bien normal o inferior puede existir? Entonces,
por decir, la polenta es un bien normal o inferior. Y ya vimos que ¿qué pasaba? Se comportaba como un bien normal para gente que tenía hasta cierto nivel de renta. Pasa determinado nivel de ingresos y empieza a consumir menos polenta. Entonces se transforma en un bien inferior. Los ejemplos son innumerables, ¿no? Pero entonces, ningún bien por sí solo es un bien normal o inferior. Cuando se les pregunte, nos reímos porque ese es un ejemplo que quedó internalizado en la cátedra, ¿no? Cuando nos dicen un bien ¿cuál es un bien normal o inferior? Ahí sí la respuesta que vale es depende, ¿no? Entonces no hay ningún bien. Y el ejemplo que usamos en la cátedra hace 1000 años, hoy creo que ya ni existe en las góndolas de supermercado, es si lo famoso, ustedes lo deben haber oído nombrar, no creo que lo hayan consumido, si los tetra, ¿no? Los vinos en base de Tetra Brick, si un tetra es un bien normal o inferior. ¿Y cuál sería la respuesta? Depende. Depende. ¿Depende de qué? De cuánta renta tenga. De cuánta renta tenga. Porque si tengo bajos niveles de renta, vemos que el vino, el tetra, es un bien de qué tipo. Y normal, de lujo. Normal. Más de lujo, sí. Y pero cuando ya se llega a cierto nivel de renta, se busca otro nivel de vino, normalmente algún tipo de vino un poco más, de vino llamémoslo reserva, como se llamaba antes. Y para más nivel de renta ya se pasa a los vinos de tope de gama y demás. O sea, vemos que cualquier bien puede transitar tramos como bien normal o transformarse en un bien inferior. O sea, no hay una clasificación per se de bien. Y ya vimos las variaciones respecto del determinante principal que estaba dentro de la función, del precio del bien. Lo vimos respecto de otro determinante, tal vez segundo en importancia, los ingresos. Y ahora lo vamos a comparar la elasticidad respecto de los otros tipos de bienes. ¿Por qué? Porque nosotros no satisfacemos nuestras necesidades con el consumo de un solo bien, sino que necesitamos lo que se llama una canasta de bienes. Necesitamos y estamos todo el tiempo analizando ¿qué? Analizando combinaciones de bienes. Me estoy quedando afónico, Silvia, así que sí, dale. Entonces, en este caso, muestra de vuelta la variación de la cantidad demandada. Siempre a nosotros el interés acá es cómo reacciona la cantidad demandada de un bien, pero en este caso ya no respecto a su propio bien, ni respecto al nivel de renta o ingreso, sino al precio, a los cambios que están teniendo el precio de otros bienes. Y nuevamente volvemos a insistir que no nos interesa el cambio en la cantidad demandada en términos absolutos, sino en términos relativos o porcentuales. Varió la cantidad demandada del bien, pero respecto a cuánto se consumía antes, y lo mismo que, por ejemplo, el bien X, frente a la variación de precio de otro bien, pero también porcentual o relativo. Cambió el precio de Y un peso respecto a cuánto valía Y antes. Entonces, en la fórmula nos dice si los bienes, que decía Gustavo recién, ¿por qué nos interesa esta elasticidad? Y porque nos dice que para consumir, o sea, para poder satisfacer las necesidades, nosotros no necesitamos solo de un bien, sino de una combinación de bienes en los cuales algunos se comportarán como bienes sustitutos, es decir, que satisfacen la necesidad de forma parecida, bienes complementarios, para satisfacer la necesidad necesitamos ambos bienes, cafetera, si no están los tubitos, las cápsulas no hay, impresora, si no está el cartucho no sirve, o independientes, es decir, en donde
el cambio que tenga el precio de un bien no afecta, no está relacionado, no lo miro cuando consumo otros bienes. Y acá en la fórmula es exactamente, si miran, volvemos a lo mismo, un numerador que es la variación delta Q del bien X respecto de Q, porque es variación porcentual o relativa, y la variación en el precio ya no de X, porque estamos hablando de la reacción de la cantidad de X frente a variaciones en el precio de otro bien, en este caso Y, nuevamente porcentual o relativo. Lo podemos expresar exactamente igual que los otros, las dos variaciones multiplicado por las dos relaciones de PI y QX, que es lo que nos permitía, ¿se acuerdan?, relativizar o porcentualizar. Y entonces acá, no sé qué venía en esta, pero bueno, ya va a aparecer, nuevamente, las cosas por su nombre. Elástico, inelástico, unitario, perfectamente elástico, inelástico, elasticidad-precio. Normales inferiores, con esa otra distinción, si estoy refiriéndome a la elasticidad renta o ingreso. Y acá, si la elasticidad cruzada me da un número negativo, estoy ante bienes complementarios. ¿Por qué? Porque los bienes complementarios, si aumenta el precio del cartucho de tinta, ¿sí?, disminuye el consumo de las impresoras. Es decir, lo pensamos, o, no sé, aumenta mucho las cápsulas de los cafés, y la pienso antes de comprarme una maquinita de hacer café, por ejemplo. Es decir, la relación en los complementarios es inversa. Y en el caso de que la elasticidad cruzada me dé un número positivo mayor a 0, estoy ante bienes sustitutos. Aumenta el precio de la manteca mucho y puedo consumir margarina. Entonces, aumenta el precio de la manteca, aumenta el consumo de su compañero sustituto. Se mueven en el mismo sentido. Y cuando da 0, sube el precio de un bien y el otro ni se mosquea, por decirlo de alguna manera, no reacciona. Y bueno, será un bien independiente. ¿Querés agregar algo acá? No, el ver a la fórmula, si Bien. miramos la fórmula, si vemos la fórmula, se llama cruzada porque cruza la cantidad de un bien con el precio de otro. Entonces, acá, si lo quieren razonar para no olvidárselo, ustedes dicen, si este precio varía, si sube este precio, pasa algo que está fuera de la fórmula. Si esto fue positivo, subió precio, acuérdense, las cantidades y los precios son siempre positivos. Si este subió un precio, ¿sí?, ¿qué está pasando fuera de la fórmula que yo no sé? Bajó la cantidad de I. O sea, si subió este precio, la cantidad de I fue negativa. Entonces, si bajó la cantidad de I, y como le explicó Silvia, arrastró a que baje la cantidad de X, esto va a dar negativo, las dos cantidades bajaron, y se trata de bienes complementarios. Las dos cantidades fueran en el mismo sentido. Subió el precio de I, la cantidad de X, la cantidad de I, perdón, yo sé que bajó, no está en la fórmula, pero bajó. Y me entero por la medición que la cantidad de X subió, esto me dio positivo, y una cantidad bajó y la otra cantidad subió. Quiere decir que dejé de consumir de un bien para consumir del otro. Si dejé de uno para consumir el otro, quiere decir que me satisfacen la misma necesidad, son bienes sustitutos. Simplemente un razonamiento que pueden hacer por fuera de la fórmula. Bien. Y acuérdense también que nuevamente en esta fórmula, como en la elasticidad de ingreso, no aparece la barra de valor absoluto. Acá las cosas, las variaciones, hay que respetar el signo de la variación. El precio aumentó, va más. No iría, pero bueno, lo pueden poner sí, para no equivocarse. Si la cantidad bajó, es menos 5 unidades, menos 10. ¿Por qué? Porque el resultado acá sí puede dar valores negativos y en ese caso estaríamos frente a un bien de carácter complementario. O sea que acá el signo tiene valor e interpretación. Puede dar, como dice acá abajo, nosotros les agregamos, puede dar valores positivos o negativos, como en la elasticidad renta o elasticidad ingreso,
cuya interpretación es la que vimos para cada caso, la que corresponde. Acá tienen una forma de cálculo para que no puedan hacer los cálculos cuando tengan que hacerlos. Tienen acá el pollo, fíjense la tabla esta. Esto no es una tabla de demanda. Si yo esto en un parcial, uno pregunta, le muestra esto y dice, esto es una tabla de demanda. Y no, porque fíjense que tenemos el precio de un bien, carne vacuna, y cantidad demandada de otro bien. Y la curva de demanda muestra cómo reacciona la cantidad demandada, o sea, no cómo reacciona, las distintas cantidades que el consumidor está dispuesto en condiciones de comprar a distintos niveles del precio de ese bien, no de otro. Entonces, esto ya no es una tabla de demanda, muestra cómo reacciona la cantidad demandada de un bien, pollo, frente a las variaciones en el precio de otro bien con el cual está relacionado, que es la carne vacuna. Cuando uno lo calcula, usando la fórmula que vimos recién, variación de cantidad, 2 unidades más, porque de consumir 3 paso a consumir 5, por eso está puesto el signito ahí para que recordemos que el signo tiene valor. Cantidad que consumí antes, 3. Variación de precio, aumentó 100 sobre 400. Me dio un número todo positivo, positivo sobre positivo, positivo, bueno, todo positivo, 2,68. Me dice que es un bien, ¿de qué tipo? Dijimos si era positivo. Aumentó el precio de la carne vacuna, por la ley de la demanda de la carne vacuna, diríamos la cantidad demandada de carne vacuna bajó, y la gente, ¿qué se fue a comprar? Un bien que le satisface de forma parecida a la necesidad, comer proteínas animales, qué sé yo. ¿Sí? Aumentó el consumo. Bienes sustitutos. Número positivo. Pero, por lo tanto, es un bien sustituto, como dice acá, porque al subir el precio de la carne vacuna se demandó más pollo. Se dejó de comprar carne vacuna y se compró su sustituto. Pero, si vemos acá, después haces el resumen vos, recupera la voz. El pan con la mermelada, nuevamente, esto no es una curva de demanda, esto muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien mermelada frente a variaciones en el precio del pan. Y la aplicación de la fórmula, fíjense, -1, es decir, aumentó el precio del pan, dejé de comprar pan por la ley de la demanda, y como el pan no lo como solo, sino que lo como con mermelada, como compré menos pan, me compré también menos mermelada, ¿no? Entonces, dejé de consumir una unidad respecto a 2 unidades frascos por semana que compraba antes, respecto a un aumento en el precio del pan de sí. O sea, me dio negativo. Es decir, que es un bien complementario. Porque, como dice acá, ¿sí? Ya que cuando el precio del pan aumentó, disminuyó la cantidad demandada de mermelada, porque los consumidores, al comprar menos pan, también van a comprar menos del bien ese que comen junto con el pan. Bien, entonces bienes complementarios. Y bueno, ahora Gustavo les va a hacer un resumencito de las 3 elasticidades que vimos. Simplemente ver esto, ¿no? La importancia que en teoría económica tiene, trabajar con las variaciones relativas o porcentuales. No nos interesa el 1-1, el 3-1, el 5-1. Nos interesa para tomar decisiones el 15% contra el 30%, el 2% contra el 8%. Nos interesa las variaciones en términos comparativos. Y si miramos acá, las 3 palabras son elasticidad, que refiere a medición de sensibilidad, y las 3 renglones de abajo refieren a los 3 principales determinantes de la demanda. Precio, renta o ingreso y precio de otros bienes. Entonces, vemos cómo estos modelos teóricos nos sirven para entender cuestiones muy inherentes a nuestra realidad. Tal vez el caso más decisivo a la hora de tomar decisiones de nosotros como consumidores lo tenemos en poder razonar el concepto de elasticidad, saber hasta qué punto reaccionamos o somos sensibles a los cambios de precio que nos somete el mercado. La elasticidad de ingreso nos sirve para entender
esa mutación que va teniendo en nuestros hábitos de consumo, cómo vamos pasando con los bienes de uno a otro según vamos ganando más. Y fíjense, todo esto las empresas lo recontra trabajan. Fíjense cómo crean primeras marcas, segundas marcas, etc. Y tercero, lo que le mencionó Silvia, cómo la sustitución de bienes, las competencias, tiene que ver, el concepto de elasticidad nos da una data bárbara, y cómo esta cuestión de la sustitución de bienes por otros nos permite entender la lucha de marca y el comportamiento de los bienes complementarios, nos puede ayudar a entender la dependencia a que nos someten ciertos hábitos de consumo. El caso más patente que mencionó Silvia es el caso por ejemplo, de los cartuchos y la impresora, ¿no? Si analizamos, hay veces que los cartuchos valen casi tanto como la impresora. Entonces vemos que hay una cuestión de elasticidad cruzada que está jugando. Bueno. Entonces, hasta acá llegamos. Tienen todos los contenidos respecto a elasticidad. Recuerden que es la unidad temática en el programa número 4. Lo tienen desarrollado en la nota de cátedra número 3 y lo vamos a ver en la práctica, en los prácticos número 6 y número 7, que veremos este viernes, porque ustedes lo van a ver esto recién el lunes de la semana, o sea, el viernes de la semana cuando esté disponible hasta acá los dejamos en el caso de elasticidad. Hasta luego, nos vemos en el próximo video.